Aguantáis, ¿eh? Bueno, mientras estabais tomando un café, hemos montado aquí un quirófano pequeño, porque vamos a hablar de medicina. Para esta charla vamos a necesitar un voluntario para tumbar aquí. ¿Qué es eso? Es broma. Bueno, vamos a intentar hacerlo un poco distendido, entretenido y a la vez enseñaros unos cuantos trastos para que también sea entretenido. Hemos traído a Julio Mayol, cirujano y director de innovación del Hospital Clínico San Carlos, y a José Gómez Márquez, que viene de MIT, director del laboratorio Little Devices de MIT y también otro de los ganadores de los premios T35 Global en 2009. En 2009. 2009. Dos tipazos y os dejo el sitio para vosotros. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí y mantenerse después de este largo día. Y vamos a hablar de sanidad, del sistema sanitario, no de sistema sanitario, de sanidad, de salud. Y montando esto aquí, la verdad es que me han hecho sentir como en casa, porque con estos instrumentos que son de cirugía laparoscópica, pues he pasado gran parte de mi vida, aunque ahora mis nuevas tareas hacen que no dedique tanto tiempo al quirófano, pero bueno, ahora estando aquí, en este escenario, está mucho mejor. ¿De qué vamos a hablar? Pues si pasamos la diapositiva y arranca. He titulado esto Desmontando la complejidad y hablando de sanidad, pues vamos a ser un poco disruptivos, de verdad, aunque eso no está muy bien visto en nuestro campo. Y ser disruptivos y desmontar la complejidad no va a suponer que les haga decir duodenopancreatectomía cefálica. Decir eso es así de complicado y no se puede decir de otra manera, aunque el procedimiento se podría entender más fácilmente. Desmontar la complejidad, esta charla tenía como objetivo plantear algunas ideas de cambio en nuestro sector que permitan afrontar esta enfermedad, la enfermedad de los costes, que fue descrita en los años 60 por un economista, William Baumol, un neokeynesiano, que describió la inflación que se produce entre la productividad en el sector sanitario y básicamente la masa salarial, que hace que los sueldos se incrementen de manera constante, mientras que la productividad no lo hace de la misma manera. Y así, en esta representación de la evolución de sectores en Estados Unidos entre los años 2000 y 2008, el sector sanitario no produjo prácticamente ningún aumento de productividad. Sin embargo, todos queremos ofrecer a nuestra sociedad, a los ciudadanos, más atención sanitaria de más calidad, mejor y más segura. En un contexto como el actual, ¿cómo podemos hacer eso? Y la única solución es pensar de una manera diferente, y eso, propuesto en algunos casos por Clayton Christensen, en eso de la disrupción en el sector sanitario, cómo pensar diferente para no conseguir exactamente los mismos resultados que teníamos antes. Y eso nos lleva a plantearnos el uso de las nuevas tecnologías, o no ya tan nuevas tecnologías, de las TICs en el sector salud, y específicamente la salud móvil o la mobile health, que es un concepto bastante reciente, pero que básicamente se refiere a la práctica médica o a la prestación de servicios sanitarios soportados por dispositivos móviles. Con esa ecuación de móvil más servicios igual a más salud, para más gente, evidentemente. Y es que los dispositivos móviles tienen integrados hoy en día, los smartphones o las tablets, algunas características que pueden ser extremadamente útiles en el entorno sanitario y en la realización de diagnósticos e incluso de tratamientos. Producen sonido y captan sonido
de manera que se puede hacer una auscultación mediante un smartphone. Además, tienen un acelerómetro, que es muy bueno para el movimiento, en la posición, en las alteraciones de la marcha de los pacientes. Además, una cámara que es muy superior a las que se utilizan en los colonoscopios, esos tubos articulados que se introducen por orificios naturales para ver el interior del tubo digestivo, mucha mayor calidad. Y además la pantalla del smartphone tiene mayor calidad que la pantalla de los ecógrafos que se utilizan rutinariamente en cualquiera de los centros más o menos avanzados en el mundo. Y todo eso con geolocalización. Podemos saber lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo y a quién, prácticamente. Con todo eso han empezado a surgir una gran cantidad de soluciones tecnológicas basadas en la utilización de tecnología de smartphone o de tablets, como Skin Scan, que permite hacer un análisis de las lesiones névicas en la piel y plantear un mayor o menor riesgo de que ese lunar, que llevan teniendo tiempo y que está creciendo, sea o no maligno, es decir, sea un melanoma. También aplicaciones montadas o tecnologías montadas sobre el dispositivo móvil para estudiar los defectos en la vista o, mediante el acoplamiento de sensores específicos, el control y el manejo de la diabetes, haciendo determinaciones de los niveles de glucosa en sangre. Es decir, es posible utilizar la tecnología móvil sola utilizando tanto la tablet como el smartphone o con sensores acoplados para hacer diagnóstico en el punto exacto donde surge el problema. Pero no solo se puede hacer el diagnóstico, sino que, como han demostrado algunas de las iniciativas, tanto en Idea Square Madrid, que ha sido una iniciativa montada desde el consorcio Envisión entre la Comunidad de Madrid y el Instituto de Tecnología de Massachusetts en uno de sus proyectos, o los ganadores de nuestra convocatoria en la Unidad de Innovación del Hospital Clínico San Carlos, la incubadora de ideas, los premios a jóvenes innovadores, podemos encontrar soluciones que lleven incluso a tratamiento. Y así, el grupo que ganó la convocatoria de jóvenes ideas innovadoras planteaba soluciones que permiten el tratamiento, primero el diagnóstico de defectos auditivos y segundo el tratamiento de los mismos. Hemos visto el diagnóstico en el punto donde está el paciente y donde surge el problema de salud. Segundo, la utilización del smartphone para hacer diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías, pero ya están disponibles aplicaciones móviles que facilitan la monitorización de pacientes que presentan enfermedades crónicas. Ya saben que la cronicidad es el gran hot topic en la actualidad. Todo el mundo que está sano lo está porque no se le ha estudiado lo suficiente. Bueno, pues es posible manejar patologías, enfermedades realmente crónicas y evaluar el grado de cumplimiento del tratamiento mediante estas aplicaciones que se basan en conceptos muy básicos, pero que requieren, además, un acceso del ciudadano a sus propios datos y a su sistema de información. Y en este caso, un ejemplo realmente notable de apertura y de utilización de nuevos métodos móviles para acceder a la información clínica es Kaiser Permanente, la aseguradora en Estados Unidos, que ha puesto a disposición de sus asegurados aplicaciones tanto para Android como para iOS que permiten a los asegurados, a los pacientes, gestionar sus citas, sus prescripciones, es decir, sus recetas, sus consultas con especialistas e incluso el acceso
a su propia historia clínica, cosa que, como saben aquí, a veces es un poco más compleja. Todo ello nos lleva a plantearnos el modelo, no ya el modelo más o menos ineficiente de sistema sanitario que existe en Estados Unidos, porque no crean que en Europa andamos de rositas. El NHS, que ha sido en algunos momentos nuestro paradigma con el que compararnos, a lo largo de los últimos años ha demostrado un nulo crecimiento en productividad e incluso en los hospitales un descenso de la misma a una tasa de 1,4% por año. Esto produce problemas, esta generalización de recursos móviles que los pacientes pueden consultar directamente bajándose desde la Apple Store Skin Scan sin problemas, produce una alteración en el modelo tradicional por el que se prestaba asistencia sanitaria. En un sistema como el nuestro, en el Sistema Nacional de Salud, en el NHS también, el médico de atención primaria era considerado el gatekeeper, el portero, que regulaba el acceso al sistema, a la violencia del sistema que se produce después de atención primaria. Es cierto que a veces los pacientes, cuando no veían que el tratamiento se daba o la accesibilidad era suficiente y conveniente para ellos, se saltaban ese procedimiento o se saltan ese procedimiento yendo al sistema hospitalario de urgencias. Pero en general se había concebido al médico de atención primaria como el que abría o cerraba el paso a todo el sistema. Pero con estas nuevas tecnologías se produce una alteración absoluta del flujo de pacientes, puesto que en algunos casos no vamos a poder controlar cómo se usa la tecnología. Hasta ahora los médicos controlábamos el conocimiento, lo habíamos hecho suficientemente complejo como para que no fuera fácilmente accesible a los demás, y se podía de esa manera limitar el acceso. Ahora mismo, si alguien saca su teléfono, se hace una fotografía y aparece con una aplicación comprada en la Apple Store que la lesión que tiene es un melanoma o tiene alto riesgo de ser un melanoma, eso conduce a problemas en cuanto a cuánto tiempo van a tardarme ahora en dar cita, quién me va a dar cita, quién me va a ver cuándo se soluciona mi problema, porque difícilmente podrá alguien entender que se tarden 20 segundos en conocer el riesgo de que una lesión por la que yo tengo miedo se diagnostique o por lo menos se clasifique como de alto riesgo y que posteriormente tenga que esperar unos días para citarme con el médico de atención primaria, después 3 meses para citarme con el dermatólogo. Por otro lado, si yo acudo con esta fotografía a mi médico de atención primaria y se la muestro, y aquí dice que es una lesión de alto riesgo, eso entra en mi historia clínica, es parte de mi historia clínica, es un documento que tiene importancia médico-legal o no. Se abre un mundo completamente nuevo y diferente para el que no tenemos todavía respuestas. El modelo básico que se ha propuesto para la medicina móvil es: yo utilizo el teléfono móvil, la tablet, eso genera información que va contra el sistema de información, o genera unos datos que va contra el sistema de información del sistema sanitario que alberga mi historia clínica, y eso desencadena una respuesta que llega al médico y el médico me responde a mí. Podrán comprender que miles o millones de personas utilizando teléfonos móviles de manera no controlada pueden generar flujos de información y cargas de trabajo que sean totalmente inasumibles por el sistema. Porque al final necesitaríamos casi tantos médicos como ciudadanos para responder a la gran cantidad de información que genera el uso no controlado de dispositivos que diagnostican enfermedades. Por eso cuando veo Watson de IBM, la verdad es que me alegro mucho. No sé cómo funcionará eso en el futuro, pero parece que da a la inteligencia artificial algunas promesas
de futuro en el manejo de cantidades masivas de información. Así que, seamos disruptivos y si queremos aumentar la productividad, teniendo en cuenta que la productividad en un sistema sanitario es la actividad ajustada por coste, ajustada por calidad, porque claro, lo importante al final es lo que da valor al paciente y dividido por el gasto, nos obliga a plantearnos cambios. No podemos emplear a más personas para dar más servicio, porque no llegaríamos a cubrir toda la demanda. Por ello, hay que plantearse no solo nuevas tecnologías, no nuevos dispositivos para hacer diagnóstico y tratamiento. Lo que hay que tener claro es cuál es el modelo de complejidad que debe haber detrás de todo ese servicio de Mobile Health que haga que el paciente solucione sus dudas o sus preguntas sanitarias sin colapsar el sistema. Para eso, primero debemos llegar a un acuerdo sobre lo que es relevante e importante para el ciudadano, para el paciente. ¿Qué resultados son los individual y colectivamente relevantes? Y para eso debemos empezar a medir más de lo que hemos medido hasta ahora, que esos datos generados ahí contra su sistema de información desencadenen un proceso en el que los médicos ya no vamos a ser los que prestemos probablemente el servicio directo a los pacientes. Somos algo más caros que otros proporcionando servicios, pero sí los que seamos capaces de interpretar la información, de interpretar los datos, de devolver información al paciente y, sobre todo, de generar el conocimiento que nos permita innovar para mejorar el sistema, en un loop que, si no, sería imposible de llevar adelante. Porque el sistema, tal como está montado, es esa pirámide en la que el paciente está debajo y todos los profesionales sanitarios decimos, porque nos lo creemos, que es el objeto fundamental de nuestra práctica, pero en realidad luego todo el conocimiento que generamos aumenta de complejidad según subimos en la pirámide. Y cada vez necesitamos más y más especialización para responder a los problemas de salud que se presentan cada día. No hablando de este robot, pero si piensan en el sistema Da Vinci, que es no un robot, es un teleoperador que permite hacer cirugía laparoscópica avanzada mediante la inmersión del cirujano en un sistema de visualización en 3 dimensiones y con 2 joysticks que aumentan la precisión de los movimientos. Si piensan en él, realmente los resultados para el paciente no son mejores que los que se consiguen con cirugía convencional, aunque sea el sistema muy cool. Si no conseguimos, si aumentamos la necesidad de entrenamiento de los profesionales para utilizar ese sistema, si no lo podemos generalizar, por muy cool que sea la tecnología, el paciente no obtiene beneficio o no obtiene más beneficio del que obtendría de la manera convencional, con lo que al final estamos aumentando las dificultades para sostener nuestro propio sistema. De manera que es una obligación con la situación actual, pero siempre, y con el conocimiento disponible hoy en día, tanto en ómicas, genómica, proteómica, con los avances en el procesamiento de imagen y con las tecnologías de la información y la comunicación, que el sistema, que los profesionales sanitarios seamos capaces de identificar patrones, como parece que Watson empieza a identificar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la tecnología nos ayude a llevar la complejidad hacia abajo, de manera que devuelva el conocimiento a quien es su titular, que es el ciudadano, que le permita utilizarlo de la manera más eficiente para responder sus dudas de salud hasta a un determinado nivel de complejidad. Y simplemente, para terminar, quería enseñarles una de las aplicaciones en las que todavía no hemos terminado, pero que tenemos en una fase bastante avanzada, desarrollada desde el Instituto de Investigación del Hospital Clínico San Carlos con MediaNet, para llevar el conocimiento. Hola,
¿Te apetece que te contemos cosas? A los niños con asma, ¿cuál es el objetivo? Que ellos entiendan lo que les pasa. Elige a quién quieres que te lo cuente. Y sean capaces. ¿Quieres conocer? Elige un módulo. Tenemos... Ya estoy aquí. Gracias de por entender elegirme. Lo primero no solo que voy a contarte es lo una que les historia está de pasando, cómo sino respiras. cómo Es chulísimo. manejar su ¿Y ya enfermedad. sabes cómo se respira? Ya, que se coge aire y se echa. Pero te voy a contar más cosas que a lo mejor no sabes. Cuando respiramos, el aire entra por la nariz o la boca, pasa por la tráquea y llega a los pulmones. Debajo de los pulmones tenemos un músculo, el diafragma, que cuando se contrae, tira de los pulmones y entra el aire. Y cuando se relaja, los pulmones se deshinchan y echan el aire por la boca y la nariz. Y eso pasa continuamente, entre 20 y 40.000 veces al día. Pero espera, lo más importante es que con el aire entra oxígeno en los pulmones. Pero espera. En cualquier caso, Cuando elige un módulo, tenemos... el objetivo de toda esta actividad que permite estructurar el conocimiento que se alberga en las instituciones sanitarias, no solo en los hospitales, sino dentro del sistema de atención primaria, nos permite, Hola, ¿te apetece que te contemos cosas? con la colaboración de múltiples agentes, que van desde pediatras, ilustradores, tecnólogos, nos permite simplificar lo que sabemos, llevarlo hasta el usuario, hasta el paciente, que es quien tiene que utilizar ese conocimiento, de manera que sea más autónomo a la hora de manejar su patología. Y básicamente eso es lo que quería contarles como primera introducción a lo que ahora José nos va a explicar, que es el desarrollo de enabling technologies, de tecnologías muy sencillas, muy baratas, que capacitan a mucha gente para hacer cosas que de otra manera sería imposible. José, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes. Yo me llamo José Gómez Márquez y dirijo un laboratorio en el MIT que se llama Little Devices. Y a lo que nos dedicamos es el empoderamiento de tecnología médica, tanto para que sea accesible en su distribución, pero también en su invención. La mayoría del tiempo nosotros trabajamos en lugares así, en países en vías de desarrollo, y muchas veces cuando alguien ve un plano así, cuando la comunidad de cooperación tradicional ve esto, lo que quiere hacer es inmediatamente crear una infraestructura para que todos los países en el África tengan una carretera como esta. Pero todos aquí sabemos que eso tarda bastante tiempo. Y entonces en el nicho en el cual nosotros nos hemos enfocado es ver cómo hacemos este tipo de tecnología, pero para medicina. Y lo hacemos porque generalmente nos mandan fotos. Esta foto llegó de Nicaragua hace 10 días, de mi amigo Miguel Orozco. El 90% de la tecnología médica que mandamos a estos países en vías de desarrollo, todo el mundo se toma la foto enfrente de la escuela, todo el mundo quizás conoce a alguien que lo ha hecho, pero nadie se toma la foto 6 meses después cuando todos esos aparatos fallan. El 80% de ese 90% donado falla en 6 meses, porque no fue diseñado para operar en esos ambientes. De la misma manera que si yo puedo poner un Ferrari en esta carretera, voy a avanzar 100 metros y después se me cae. Entonces nosotros lo que hacemos es responder de una manera más apropiada, ojalá, a lo que estábamos haciendo en los 70s con la tecnología apropiada, que era una filosofía de yo voy a ver el problema, yo voy a evaluar cuál es la mejor estrategia, yo lo voy a inventar, yo lo voy a evaluar y sí le vamos a preguntar a la gente, pero más que todo nosotros nos encargamos para salvar el mundo. En los 80 nos dimos cuenta que por lo menos hay que preguntarle a la gente qué es lo que ocupan y nuestro laboratorio lo que trata de hacer es involucrar a ese usuario en todos los aspectos
del desarrollo de un producto, desde la evaluación y la identificación del problema, pero también el prototipado y las técnicas avanzadas de fabricación. Y las estrategias que usamos para tratar de conseguir estas ideas, a veces tratamos de combinar dos cosas, ya sea un microscopio con un móvil, como mencionaron anteriormente, o vemos cómo la gente en el campo, esa es una de mis favoritas, está improvisando. Ese es un ejemplo de la Universidad de Stanford, donde para aquellos que han tenido hijos con asma o han tenido asma, el espaciador en la parte aquí cuesta como $45. Y alguien en Nicaragua o en Bolivia o en Honduras no tiene $45 para básicamente comprar lo que una botella de Coca-Cola cortada la parte de abajo hace lo mismo. Entonces en Latinoamérica todos los pulmonólogos saben el truco de la botella de Coca-Cola. Y un grupo de ingenieros de Stanford dijo, ¿por qué no agarramos AutoCAD y hagamos un dispositivo similar, pero usando papel origami? Y aquí se fijan que este hasta tiene la mascarilla, y lanzaron una empresa que se llama Respira, donde ponen publicidad al lado, y ahora esta gente no tiene que pagar $45. Entonces, pero ellos no hubieran llegado a esa solución si no hubieran puesto atención de qué es lo que estaba pasando ya en el terreno. Entonces, nosotros mandamos equipos para fijarnos qué es lo que está pasando con estas enfermeras inventivas, que no le cuentan a nadie de sus invenciones porque les da vergüenza, porque el director lo que nos quiere enseñar es el ultrasonido nuevo que donó Alemania, pero no este tipo de improvisaciones. Y para mí estos son los héroes del diseño. Entonces, el resultado de esta filosofía han sido tecnologías como el Smart Purse, una manera de tener una caja negra para parteras en el campo, para que nos demos cuenta qué son los pasos que están haciendo, pero también armados con equipos médicos para que ellos tengan las herramientas en el momento de un parto rural. Y nos da la habilidad de tener una caja negra en el campo donde antes no se sabía qué es lo que está pasando con esas parteras. Ahora podemos grabar paso por paso. El Cool Comply es una refrigeradora que nos manda un mensajito cada vez que un paciente de tuberculosis en Etiopía abre y accede a las medicinas. Otro proyecto de tuberculosis que tuvimos es el Adherio, que es una manera de tener diagnósticos para ver si te has tomado las pastillas, tus antibióticos. Y la razón por qué es importante es que para un tratamiento de tuberculosis que dura entre 6 y 8 meses, si uno no se toma las pastillas, desarrolla resistencia a un medicamento que generalmente cuesta $100. Y al desarrollar resistencia, el precio se dispara a más de $1,000. Y en muchos países el sistema no está preparado y es una sentencia de muerte. Entonces nosotros lo que hacemos es que le damos a la gente diagnósticos. El diagnóstico resulta no en un sí o un no, sino que en una clave secreta. Tú me mandas la clave por mensajito y yo te regalo minutos celulares. Si no te has tomado la pastilla, no hay manera que el diagnóstico te produzca el número secreto. Esa es una autoclave solar, este es un proyecto de Anna Young, y la idea aquí era cómo podemos incrementar el acceso a cirugías menores en las zonas rurales. Y uno de los problemas más grandes es que no tienen autoclaves porque no tienen electricidad, y muchas veces estas autoclaves cuestan cientos de dólares. Entonces nosotros hicimos una manera de cómo concentrar rayos solares en una olla de presión, básicamente, que eso es lo que es una autoclave, para calentarla, y de esa manera cualquier clínica en una zona rural que tenga sol puede tener instrumentación limpia. Y lo que hacemos es que involucramos a la comunidad. No vamos y simplemente les vendemos la tecnología, sino que les pedimos sus opiniones y les damos las herramientas para que ellos también lo hagan. Entonces, si se fijan, aquí hay 2 autoclaves. Esta autoclave, que está aquí entre las sillas de comedor, si se fijan, esta la diseñamos en el MIT. Esta la diseñaron un grupo de mujeres que tienen quizás una educación de 8º grado en Nicaragua y tiene ya su stand y rotan para seguir el sol. No sé cuánto dice de la marca del MIT, pero sí sé qué es lo que dice de nuestra filosofía de tratar de empoderar a estas comunidades. Y a veces nos preguntan, bueno, ¿y cuál es la eficiencia? A la hora de la hora estamos viendo algo que, si no lo tienen, la eficiencia es 0.
Y Ana se acaba de ganar el premio Best of What's New de Popular Science al lado de tecnologías muy avanzadas ahorita en noviembre por Popular Science. Aerovax es un sistema de inhalación de vacunas por aerosol que no resultó más que todo por razones burocráticas, pero sí resultó en unos nebulizadores muy interesantes que los voy a mostrar. Y también estamos trabajando en algo que nosotros le decimos epidemiología en tiempo real. Si bien es cierto que para nosotros no consideraríamos aceptable que el día de tu boda nos digan y que llueva y que un científico de clima nos diga 6 meses después, aquí está un reporte de por qué llovió ese día. No, lo que hacemos es que confiamos que un meteorólogo nos diga, mañana va a llover, hay una posibilidad de 70%, y esos días está fregada la cosa. Entonces, pero en salud es exactamente lo que hacemos. Contamos las estadísticas y después hacemos reportes para poder aprender en la próxima vez. Y nosotros lo que podemos hacer ahora, gracias a tecnologías como microfluídicos que se acoplan a teléfonos, es ver a lugares como estos y hacer pruebas ambientales para probar el agua, por ejemplo. Y sirven, como dijo Julio, de pruebas de punta, pero también sirven porque cada persona, cualquier persona común y corriente lo está haciendo, y entonces podemos agregar este tipo de información y ahora vemos patrones, de una manera que nunca podríamos crear, aunque tuviéramos un montón de dinero para mandar equipos profesionales a hacer este tipo de ensayos. Entonces, nuestra visión es un mundo donde podamos practicar epidemiología en tiempo real, usando a centinelas de gente común y corriente, armados tanto como con teléfonos, pero más que todo con los diagnósticos que se acoplen a estos teléfonos. Y ahora lo estamos haciendo con enfermedades como el dengue y la ébola. Y lo que me lleva a esta diapositiva, estos son unos estudiantes en Nicaragua que están armando una inyección, están haciendo un diseño para ver cómo se hace una inyección que se autodestruye. Y si se fijan, todas las fotos tienen algo en común. Aparte de que están en Skype, aparte de que evidentemente están en una pantalla, porque ahí estoy yo con mi colega, todas las fotos, aunque ya sabemos que eso se puede, tenemos tecnologías digitales que pueden comunicarse y todo eso, a la hora de la hora ellos tienen algo físico en sus manos, tienen algo tangible. Y no me lo pueden dar, porque no pueden agarrar la pantalla y me la pueden dar. Pero a la hora de la hora, si no tuvieran eso tangible, estaríamos las dos personas básicamente con un pizarrón. Y podemos hacer pizarrones digitales y podemos hacerlos en el iPad y podemos hacerlos muy interesantes, pero a la hora de la hora nosotros como pacientes y como personas vivimos en un mundo más tangible que lo que es digital. Entonces, nosotros nos pusimos a pensar en esto, hicimos la diferencia entre lo que yo llamo el set de información y el set de construcción. El set de información nos da muchas posibilidades, pero muchas de ellas ya hemos vivido estos cuentos anteriormente. En los 60 pensábamos que íbamos a ir a la escuela a través de la televisión. Entonces, el set de información nos abre muchas posibilidades para democratizar el acceso al conocimiento, pero llega un momento, particularmente en ciertas comunidades marginales, que tenemos que hacer algo en respuesta a ese conocimiento. Y nosotros entonces proponemos 5 pasos de lo que es un set de construcción y cómo podemos tomar ventaja de este set en salud. El número 1 es darnos cuenta que el efecto DIY, de la gente amateur, de esos inventores en el campo, es muy real. Y ahorita en salud nadie les ha dado permiso para jugar en salud, pero ahora lo están haciendo. Número 2, los laboratorios makerspaces, que básicamente son centros, no son centros de innovación, son centros informales donde la gente viene y no es una subdivisión donde tenemos ingenieros especializados, sino que son lugares donde la recepcionista, el diseñador gráfico y el ingeniero de ciencia de materiales pueden entrar juntos de una manera muy casual para inventar cosas. Y ahora se están volviendo institucionales en lugares como NASA, en MIT, el Ejército
y ahora nosotros lo estamos haciendo en los hospitales. El arbitraje de las cadenas de distribución es otra manera de aumentar este set de construcción. Porque si bien es cierto que aquí en España y en Estados Unidos tenemos acceso, por ejemplo, a distribuidoras de equipo científico y médico, al llegar a diferentes partes del mundo, esa historia cambia totalmente. Pero hay materiales que podemos usar locales y entender cómo podemos reusar esos materiales de una manera totalmente diferente es una herramienta muy poderosa. La fabricación personal, creo que todo el mundo ya conoce lo que son las impresoras en 3 dimensiones y son fantásticas, nos pueden hacer cosas totalmente tangibles y nos da una distribución de manufactura alrededor del mundo porque ahora están bajando de precios, ahora puedo comprar una por $500. Y por último, los botiquines. Los botiquines son una apertura que nos deja invitar a las personas que nunca han hecho algo en este mundo tangible, nunca han realmente construido algo después del 4º grado de la primaria, a invitarlos a que empiecen a construir cosas. Entonces nosotros, Dani, lo que empezamos a hacer es, ¿cómo le ayudamos a esta enfermera que inventa cosas? ¿Cómo le invitamos a que empiece a construir equipos médicos dentro de sus propios países sin tener que sacar un máster en biomedicina? Y para eso hicimos el Medikit. Y el Medikit básicamente es un botiquín. Tiene partes, tiene legos, tiene partes mecánicas, donde uno los arma y podemos, en vez de terminar con un carrito, terminamos con un diagnóstico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los componentes primordiales de una prueba de embarazo, por ejemplo, o podría ser una prueba de una enfermedad infecciosa. Y lo que hicimos es modularizar los elementos y los podemos poner juntos. Y ahora, y sí son legos, y básicamente no tienen que ser legos, pero los hice más que todo porque es fácil y todo el mundo habla de legos después. Pero a la hora, aquí he hecho un tipo de prueba. Si quiero agregarle otro componente, simplemente lo acoplo. Si estuviera en un laboratorio, hubiera tenido que sacar químicos, hubiera tenido que sacar una pipeta, hubiera tenido que sacar a alguien que sabe cómo hacer esto y armarlo de la nada. Pero modularizando es una manera de invitar a las personas que están en el campo a que ellos mismos empiecen a hacer sus variaciones de los productos que ellos quieren crear. Entonces, es como que un grupo de enfoque para mercadeo se vuelve totalmente muy tradicional. Estos son otro tipo de herramientas, estos son microfluídicos que hacen lo mismo, son diagnósticos y son totalmente modularizados y las personas los pueden armar en el campo. Y por último, como había mencionado Julio algo de asma, nosotros trajimos algo con asma también. Tenemos nebulizadores como parte del botiquín de administración de dosis, donde vamos a imaginarnos que esto es un poquito de albuterol y no sé quiénes conocen aquí lo que es un nebulizador, pero generalmente cuestan entre $50 y $70 y ocupan electricidad. Y nosotros simplemente lo podemos hacer con una bomba de bicicleta de $5 y un pedazo de plástico de $2. Porque aquí es donde está la magia. El resto es empujando aire. Pero la gente no se da cuenta de eso. Entonces nosotros lo que queremos hacer es democratizar el acceso. Voy a volver a las diapositivas, Dani, ya estuvo. Para que los inventores en el campo tengan la habilidad de poder construir este tipo de tecnologías. Y es una ciencia que se puede adoptar a otro tipo de industrias. Y generalmente lo que vemos es, tenemos componentes esenciales, agregamos componentes modificadores, por ejemplo, este sería un componente esencial y este sería un componente modificador, agregamos materiales locales y crea un lenguaje de diseño, lo cual conlleva a una comunidad. Y cuando yo digo lenguaje de diseño, todo el mundo aquí ha jugado con Legos. Si no, vengan a verme, vamos a resolver eso. Pero a la hora, todo el mundo sabe
el bloque de 2 por 6 Legos. Lo tenés en tu mente. No hay que armar un plano y publicar algo y explicárselo a alguien. Simplemente ya es un lenguaje que lo maneja. Entonces, ¿cómo hacemos eso para tecnologías que generalmente son muy avanzadas? Y funciona. Estas enfermeras en Nicaragua le están enseñando ahora a los doctores cómo usar este tipo de bloques para que ellos mismos empiecen a resolver. Voy a saltarme varias diapositivas aquí porque ya lo han visto, gracias a Dani. Estos son otro tipo de microfluídicas que en vez de usar técnicas de manufactura de semiconductores que cuestan $600,000 en un laboratorio del MIT, por ejemplo, o de otros aquí, usamos una maquinita que cuesta $200, pero que básicamente es un robot con una navaja que nos corta cosas muy, muy precisas. Este es un diapositivo para hacer microscopía en el teléfono que nos costó menos de $10. Y entonces podemos invertir un poquito más en las ópticas para poder diagnosticar diferentes cosas. Y estas son más fotos de personas que están en el campo por primera vez, que nunca han hecho un diseño, nunca han diseñado un producto, y les damos permiso para que lo hagan, y lo hacen. Y usan juguetes a veces porque es lo que pueden encontrar. Esta enfermera se compró una pistola cuando andábamos ahí en Nicaragua y volvió y hizo una alarma para una bolsa de suero. Y no era bonita, era un prototipo, parecía una bomba a veces, pero lo importante es que ejercitó una voz que de otra manera nunca lo hubiera podido tener. Y nuestra misión en el laboratorio es extender esta visión tanto en países en vías de desarrollo, pero también en casa. Porque nosotros creemos que los pacientes, los doctores, las enfermeras aquí también, pueden tener una mayor participación en el desarrollo de estas tecnologías. No hay ninguna razón por qué esto tenga que ser una caja negra. Así que muchísimas gracias. Eso es lo único que tengo. Muchas gracias. Gracias a ti. Por esta tan instructiva presentación que nos permite comprobar cómo realmente estáis llevando a cabo un desmantelamiento de la complejidad. Sí. Muchas de las tecnologías, de los dispositivos sofisticados que están comercializados son extremadamente caros, poco accesibles, y además se requiere un conocimiento muy experto para poder hacerlos funcionar. Me dio mucha gracia que mencionaste el aparato Da Vinci, porque en efecto eso es lo que hemos visto, que es un aparato más sofisticado, pero los resultados no son mejores. Y en el ámbito académico, desafortunadamente, equivalamos la innovación con algo que es más sofisticado, más complejo, y si es menos complejo que el otro profesor o el otro académico, entonces no lo persigas porque eso no te da una publicación. Pero yo creo que a la hora el paciente y el sistema es el que pierde. Básicamente, cuéntanos un poco cómo surgen. ¿Son proyectos que surgen directamente desde vuestro laboratorio, desde vuestro departamento en el MIT, o aprovecháis las necesidades no cubiertas de la población en las zonas en las que nos has mencionado para desarrollar estas nuevas tecnologías? Como todas las cosas hay un comienzo, pero ahora realmente lo que hay es una relación. Es una relación donde nosotros vamos, nos damos cuenta de las necesidades, pero ellos también nos cuentan, nos llaman. No lo hacen en línea, de hecho. A veces la cultura del acceso al Internet no está ahí, aunque el acceso esté, pero sí nos llaman por teléfono, sí nos mandan un mensajito. Y ambas partes ahora están programadas totalmente para empezar. Yo entro a una farmacia, ahora me pongo a pensar en nebulizadores. Miguel Orozco entra a un basurero atrás de un hospital y se pone a tomar fotos, porque sabe que yo vengo a lugares como Málaga a dar PowerPoints. Pero en efecto, creo que es una relación. ¿Cuáles son las principales barreras que encontráis cuando tenéis que poner esta tecnología a funcionar, cuando tenéis que
expandirla, porque podría ser útil no solo en los lugares en los que surge, sino en muchos países incluso desarrollados, Sí, donde claro. podría ser mucho más útil que la sofisticación y... Bueno, los gatekeepers, pues, yo creo que muchos de los retos no son tecnológicos. Creo que, en efecto, las tecnologías es una bomba de bicicleta. Yo no voy a sacar un Nature paper de eso. Creo que los retos son de personas y son de regulaciones y de barreras administrativas profesionales. Yo he tenido ingenieros de biomedicina que me vienen a buscar después de una presentación con enojo, pero lo que yo detecto es un pavor de que ahora los estamos poniendo fuera de trabajo y no lo estamos haciendo, pero lo que estamos haciendo es incrementando el número de participantes y creo que el sistema no está preparado para eso, pero sí hemos visto, yo creo, ya lo hemos visto en otras industrias. Para ser un diseñador gráfico de un calendario, tú y yo lanzamos un wizard en Word. Hace 20 años era ir a conseguir un diseñador gráfico. Creo que esa es una revolución. El aspecto yo creo que más importante que has mencionado y que yo me quedaría es no hay eficiencia si primero no hay accesibilidad. Es decir, nos preocupamos mucho de la eficiencia, sobre todo en nuestros países, en los países occidentales, pero lo primero que tienen que tener los ciudadanos es acceso Sí. al sistema. Si no, lo de después no tiene ningún sentido, ¿no? Y también una respuesta válida al diagnóstico, porque podemos tener diagnósticos fabulosos. Un doctor una vez en Haití me dijo, no me regales una resonancia, porque no voy a hacer nada. Me voy a dar cuenta de algo que no voy a poder hacer nada. No tengo una respuesta. Entonces, creo que es importante también tener una respuesta, ya sea en el sistema o con terapias que puedan hacerse en casa. Al final, toda esta innovación tiene sentido si la llevas al mercado. Si es Claro. posible hacer que eso genere un valor y que genere un valor social Claro. y un valor comercial, evidentemente. Sí. ¿Cómo organizáis eso? Pues estamos en eso y una de las razones por qué yo siempre regreso emocionado a España es tratar de compartir que existen estos retos, pero que esto no se puede quedar como algo de caridad o filantropía. Tú y yo ya no hablamos, nadie aquí habla de donar teléfonos al África. Eso ya es un sector industrial reconocido y profesional y con mucho respeto y mucha utilidad. Entonces, ¿cómo la salud en zonas marginales no puede tener esa misma sostenibilidad? Creo que hay mucho talento que le encantaría venir al laboratorio de España si le abrimos una apertura para hacer este tipo de cosas. Yo lo traté de hacer hace 2 años con el proyecto de Ciencia en la Pobreza y después hubo el cambio de gobierno, pero creo que lo podemos volver a tratar de hacer. Sí, muy interesante lo de ciencia en la pobreza. ¿Nos podrías contar un poco más sobre eso? Básicamente, hace 2 años España estaba encargado de la EO, ¿verdad? Tenía la presidencia, hicieron una conferencia bien bonita en la granja y estaban básicamente el ministro y se dio cuenta de que toda la cooperación de ciencia que estábamos mandando a lugares como Latinoamérica y al África, lo que nos daban eran resultados como un programa espacial en Uganda y otro programa espacial en Congo, porque no se quedan atrás, y un centro de rayos láser en Tanzania. Lugares donde ni siquiera tienen sistemas de agua y con una mortalidad infantil de las más altas del mundo. Entonces, eran inversiones totalmente dirigidas a partes donde no cabe. Entonces, nos reunimos y todo el mundo trajo su propia teoría de cómo funciona el mundo. Yo traje el nebulizador, esa es mi teoría. Y creo que la idea era, bueno, ¿cómo creamos un eje aquí en España para que aquí se puedan respetar las tecnologías que son accesibles, que son más descomplejas como tú lo has hecho, pero que también se le den el respeto para que un científico como tú no tenga que pedir perdón por pasar el tiempo haciendo una app
en vez pudiera estar buscando células madre o algo así. Y creo que esa es esa paradoja que tenemos ahorita. Porque en otros países del mundo todavía no hemos llegado. Yo creo que Europa está todavía mucho más avanzada que Estados Unidos en esa sensibilidad de entender que este tipo de tecnologías pueden tener un impacto. Y con la crisis estaba Felipe González en ese momento y dijo, bueno, aquí no podemos invertir en nanotecnología en estos momentos, invertamos en este tipo de cosas y así salimos de la crisis porque podemos reinventar toda una manera de hacer ciencia. Es una respuesta muy larga a una conferencia muy corta. Normalmente ante las crisis lo que buscamos es mayor complejidad. Lo que queremos es algo que sea para mucho más experto, claro. Que al final reduce la cantidad de usuarios de esa tecnología, con lo cual entramos en un círculo en el que al final necesitamos la superespecialización para resolver un problema que podría ser mucho más sencillo. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cuál es tu visión de futuro para esto? Hemos visto este capítulo anteriormente. El primer marcapasos lo hizo un señor que lo hizo en el garaje. Y en 35 días estaba en un paciente y después fundó la compañía Medtronic, que es de las más grandes del mundo. El doctor Andreas Grünzig de Suiza reinventó totalmente el sector de la radiología intervencional. Y lo hizo en el apartamento al llegar después de su trabajo en el hospital. Entonces, creo que a mí lo que me gustaría ver, no sé si va a pasar, pero lo que voy a ver es una expansión de tecnologías que ahorita le llamamos, en inglés se llaman wellness technologies, en español le diríamos de salud, como estos monitores que has mostrado, que no son tecnologías médicas, pero creo que van a entrar como por la puerta trasera. Y un montón de personas que no estaban en medicina se van a involucrar. Y cuando menos acordemos, más personas van a empezar a desarrollar este tipo de aparatos y el sistema se va a tener que enfrentar con que si hace 20 años tenían miedo de que un paciente llegara con una resma de archivos del Internet, pues ahora van a llegar con un stick de memoria con 6 meses de sensores en su cuerpo. Yo creo que ese es un problema muy, muy importante. Claro. Estamos hablando de la monitorización de los pacientes crónicos en casa. Todos terminamos siendo pacientes crónicos tarde o temprano. Vamos a vivir más tiempo, vamos a generar mucha más información, pero entender esa información, procesarla y dar respuesta tiene un coste muy elevado porque estamos haciendo sistemas extremadamente complejos. Exacto. Si no conseguimos que los cuidadores y los pacientes puedan tener a su disposición tecnologías sencillas que resuelvan sus preguntas, sus dudas, las más básicas, las que más frecuentemente le llevan a consultar con un médico de atención primaria o a saltarse al médico de atención primaria e ir directamente a la urgencia, si no conseguimos hacer ese cambio, lo único que vamos a hacer es diferir la siguiente crisis. Bueno, y me imagino que un paciente hipocondríaco con una suscripción a Watson es tu peor pesadilla. Pero también podemos volver a ver, creo que a esos países con economías emergentes, porque ellos fundamentalmente no tienen una respuesta, porque muchas veces saben que tienen lupus, saben que tienen una enfermedad crónica. Y el sistema tiene que acoplarse de alguna manera a saber que solo hay un glucómetro por cada 200 personas. Entonces, poniendo atención en cómo resuelven ellos, en vez de tratar de movernos estos sistemas muy maduros para que Haití tenga un hospital como de la calibre del MGH o del CEDAR, yo no pienso que es la manera, sino que más bien al revés. ¿Cómo podemos aprender de ellos? ¿Cómo lo están haciendo ahorita? En Argentina le dicen atando con alambre y yo regresé a la Argentina por el MTech y dije, pues mi laboratorio se dedica a estudiar el arte de atar con alambre. Pero creo que en medicina podemos aprender mucho de eso. Pues estamos llegando al final. Quería agradecerte la presentación y toda tu reflexión acerca de atar con alambre. Creo que debemos empezar a
atar con alambre Es una invitación, de hecho. muchas cosas de lo que hacemos y fundamentalmente orientarnos a solucionar los problemas de los pacientes. Y si podemos aprender de aquellos que solucionan los problemas de los pacientes con menos recursos, probablemente consigamos una sociedad mucho más accesible al sistema sanitario y un sistema sanitario mucho más eficiente. Muchas gracias, A ti, José. muchísimas gracias. Y a continuación